Bueno, ahora vamos a ver los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de los trastornos degenerativos del sistema nervioso central, ¿sale? Eh, Estos medicamentos son comunes, sobre todo si van a irse hacia el área de neuro, van a tener bastantes pacientes con estos medicamentos. Y sus mecanismos de acción también son, pues, fáciles de entender si sabemos un poquito de fisiología y de fisiopatología. Entonces, a eso nos vamos a encargar durante esta clase, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar con la enfermedad de Parkinson, que primero tenemos que diferenciar entre lo que es la enfermedad de Parkinson y el parkinsonismo, ¿sale? El parkinsonismo va a ser un síndrome clínico que tiene cuatro características fundamentales. Primero va a ser la bradicinesia, que es lentitud y escasez de movimiento. Dos, rigidez muscular. Esta rigidez es neurológica. Tres, temblor en reposo, que normalmente va a disminuir durante el movimiento voluntario. Eso es importante. Y cuatro, un deterioro del equilibrio postural que conduce a alteraciones de la marcha y que pueden desencadenar caídas. Eso es lo que es el parkinsonismo. Ahora, ¿cuál es la forma más común de parkinsonismo? Pues es la enfermedad de Parkinson idiopática, ¿ok? Esta fue descrita en los años 1800 y fue descrita como una parálisis agitante o parálisis temblorosa. ¿Por qué? Porque se produce el temblor en reposo. Entonces, la característica fundamental de la enfermedad de Parkinson es la pérdida de las neuronas dopaminérgicas pigmentadas de la pars compacta de la sustancia negra, ¿sí? Y esto lo que nos va a dar van a ser aparición de inclusiones intracelulares que se conocen como cuerpos de Lewy, que son estos, ¿sí? Esos como se ven los cuerpos de Lewy al microscopio. Eh, Estos van a estar compuestos por una proteína que se llama alfa-sinucleína y vamos a empezar a tener síntomas de esta enfermedad cuando tengamos ya una pérdida del 70 al 80% de las neuronas, o sea, dopaminérgicas eh, de la sustancia negra. Si nosotros no damos tratamiento, la enfermedad de Parkinson va a progresar a lo largo de 5 a 10 años a un estado que se llama cinético rígido, en la cual los pacientes van a ser incapaces de cuidarse solos. Y la muerte a menudo va a ser el resultado de las complicaciones de la inmovilidad, específicamente la neumonía o puede ser por embolia pulmonar por la presencia de trombosis venosa profunda. Em, lo importante de esto es que desde que se empezó a tener un tratamiento farmacológico adecuado, pues el curso de la enfermedad y el pronóstico de la enfermedad ha cambiado y en la mayoría de los casos va a tener una buena movilidad, que esta va a ser funcional y que se puede mantener durante muchos años. Eh, y aunque la esperanza de vida sí ha aumentado bastante en las personas con enfermedad de Parkinson, esta sigue siendo menor. La esperanza de vida sigue siendo menor que en la población general, ¿vale? Entonces, pues para poder entender dónde se van a presentarlos o dónde van a actuar los fármacos, pues primero necesitamos entender cómo se da la síntesis y el metabolismo de la dopamina. Entonces, para empezar, vemos que la dopamina se va a sintetizar a través de o a partir de la tirosina en la terminal nerviosa y va a ser esto por las acciones secuenciales tanto de la tirosina hidroxilasa y de la L-aminoácido aromático descarboxilasa, que es esta, ¿sale? Lo cual nos va a transformar de la tirosina hasta la dopamina. Después esta dopamina va a secuestrarse en gránulos de almacenamiento, ajá, en estos granulitos, por este transportador, ¿sale? Que se llama de monoaminos vesiculares 2. Y después va a ser liberada la dopamina por exocitosis a la hendidura sináptica. Entonces, esta dopamina sináptica va a activar a los autorreceptores presinápticos de dopamina, ujú, que son los D2, y también a los receptores posinápticos, que son los D1 y D2. La dopamina se va o se puede captar en la neurona a través de los transportadores de dopamina y norepinefrina, ujú, y se va a eliminar o se puede eliminar a través de
un transportador de cationes inorgánicos. Ay, se me fue para atrás. ¿Vale? Ahora, la dopamina citosólica va a estar sujeta a degradación por principalmente dos enzimas, ¿sí? La monoaminoxidasa y la catecolometiltransferasa. El producto final de de este metabolismo de la dopamina va a ser el ácido homovanílico, ¿sale? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que todo o sea, este es el ciclo de la dopamina en general, entonces los fármacos pueden actuar en alguna de estas zonas. Una pueden ser, digamos, como administración directamente de dopamina, que no se puede administrar dopamina directamente porque se degrada muy rápidamente, sino algún análogo de la dopamina. Otra puede ser eh, un fármaco que sirva como agonista de los receptores de dopamina, otros que pueden ser también como los inhibidores de estas enzimas que van a degradar la dopamina. Entonces, en todos estos niveles pueden presentarse estos fármacos. Entonces, vamos a tener dos grupos de fármacos principalmente. Uno, los que nos van a aumentar la actividad dopaminérgica central y otro, el que nos va a disminuir la actividad colinérgica. Ahorita hablamos un poquito de por qué tenemos que disminuir la actividad colinérgica. Entonces, los primeros de los que aumentan la actividad dopaminérgica central van a ser la levodopa, carbidopa, que es un medicamento específico que veremos en un momento. Luego los agonistas dopaminérgicos, que son esto, el ropirinol, pramipexol, pergolida, bromocriptina o apomorfina. La amantadina, que es un antiviral, pero que tiene unos efectos importantes en eso. Luego tenemos la entacapona, que va a inhibir la catecolometiltransferasa. Y por último, la selegiligina, que es un inhibidor de la monoaminotransferasa, ¿sí? Del subtipo B. Y de los fármacos que disminuyen la actividad colinérgica, vamos a tener el viperideno, que si se acuerdan en la clase pasada, vimos que el viperideno era un bloqueador colinérgico, el triexifenidilo y la difenidramina, que la difenidramina lo utilizamos como antihistamínico, pero también nos sirve para disminuir la actividad colinérgica. Entonces, comenzamos con la levodopa, carbidopa, que es un medicamento que en general o normalmente viene junto. Y bueno, pues este va a ser el tratamiento más eficaz para la enfermedad de Parkinson, porque lo que tiene la enfermedad de Parkinson es que tenemos una disminución de la dopamina. Entonces, pues si damos dopamina, vamos a mejorar los síntomas. ¿Por qué es importante que se dé en esta forma de levodopa? Porque la levodopa sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Como ya habíamos visto, hay ciertos fármacos que no pueden atravesar ciertas barreras, como la placentaria o la hematoencefálica. Bueno, pues la levodopa sí la puede atravesar. Pero en parte necesita estar, o necesitamos tener un inhibidor de la descarboxilasa que, como ya vimos, participa en la degradación de la dopamina. Entonces, si damos estos fármacos en conjunto, pues vamos a tener una acción neta muchísimo mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la levodopa? Que después de mucho tiempo de estarla tomando, se va a producir un fenómeno de desgaste en el cual va a disminuir la efectividad de, del fármaco, ¿sale? Entonces en eso hay que estar como atentos para poder referir adecuadamente al neurólogo para que haga un ajuste en el tratamiento. También tenemos como ciertas dudas de si la levodopa o la carbidopa va a modificar la enfermedad a, este, digamos, como a largo plazo. Lo que va a mejorar mucho va a ser la capacidad funcional del paciente, ¿sale? Y también es importante determinar que los pacientes que están tomando durante mucho tiempo levodopa y carbidopa van a presentar un efecto on-off que vamos a mencionar al final de cuando acabemos de ver todos los fármacos, ¿sale? ¿Cuáles van a ser los efectos adversos de la levodopa y la carbidopa? Las alucinaciones y confusión, discinesias, trastornos del control de los impulsos y alteraciones cardiovasculares. Específicamente, lo que tenemos que tener en cuenta, pues va a ser la hipotensión ortostática. Luego nos vamos con los activadores dopaminérgicos directos.
Estos van a ser pues agonistas de los receptores de dopamina, que son los receptores D. La ventaja de estos es que van a tener una acción más larga que la levodopa. La levodopa tiene una acción muy cortita, entonces estos se pueden dar una o dos veces al día. Y como efecto, aparte, va a tener que, al disminuir la dopamina endógena, eh, esta no se va a degradar en radicales libres, por lo tanto, pues va a producir también una disminución de, el estrés oxidativo a largo plazo. Normalmente son preferidos estos fármacos en pacientes más jóvenes que sabemos que pueden tener una enfermedad de Parkinson de más larga evolución, iniciando con actividades dopaminérgicos y posteriormente ya hacer el cambio hacia la levodopa. Los efectos adversos pues van a ser muy similares a los que presentan la levodopa, como confusión, alucinaciones, náuseas, hipotensión ortostática, ¿sale? Y la fatiga y somnolencia. Entonces, estos efectos hay que tomarlos en cuenta para cuando nosotros queramos intervenir a un paciente que esté tomándolos eh, en fisioterapia, ¿sale? Luego tenemos la mantadina, que mencionábamos que es un antiviral, pero que curiosamente también produce liberación de dopamina en el cuerpo estriado. Entonces, como esta amantadina va a ser va a producir esta liberación de la dopamina, pues va a disminuir los efectos o los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Tiene también a su vez propiedades anticolinérgicas y si vimos que habían fármacos que producían, o más bien que un grupo de fármacos de la enfermedad de Parkinson tienen estas propiedades y que funcionan, bueno, pues este fármaco puede actuar en estas dos formas. También va a bloquear los receptores de glutamato, lo cual va a hacer que disminuya la citotoxicidad por el glutamato. Y los efectos adversos pues, se van a dar principalmente por los efectos anticolinérgicos que ya vimos en la clase pasada, además de presentar mareo, letargo y trastornos del sueño. Luego tenemos la entacapona, que lo que va a ser un aumento de la vida media de la levodopa. Entonces, normalmente se va a dar junto con la levodopa. También va a disminuir los síntomas de desgaste de la levodopa, o sea que no se van a requerir cada vez dosis mayores de levodopa para poder tener el mismo efecto. Y lo que nos va a dar como efectos secundarios va a ser náuseas, hipotensión ortostática, confusión y alucinaciones. Si se fijan, casi todos los medicamentos nos están dando los mismos efectos adversos, pero en el que estamos haciendo mucho énfasis va a ser en la hipotensión ortostática por el mayor riesgo de caídas que si de por sí estos pacientes con Parkinson ya están presentando. Luego tenemos la selegilina, que lo que va a ser una disminución de la lisis de la dopamina en el cuerpo estriado. Entonces, si disminuyamos ya vimos que tanto em, la AMAO como este, la, se me fue el nombre de la otra enzima. Ah, la acetil o metil transferasa. eh, Esas dos hormonas, enzimas lo que van a hacer va a ser eh, disminuir la degradación de la dopamina en esta región. Entonces, lo que vamos a hacer con estos fármacos que inhiben estas dos enzimas, pues va a ser aumentar la dopamina. También se va a hacer más tolerada en pacientes jóvenes para evitar el uso de levodopa y disminuir o retardar este efecto de desgaste. Y los efectos adversos de la selegilina van a estar dados porque este fármaco se va a transformar en una anfetamina, lo cual nos va a producir esta anfetamina y metanfetamina y se va a producir ansiedad e insomnio. Si se acuerdan, cuando veíamos en la clase de farmacocinética, las, eh, el metabolismo nos puede dar otros metabolitos, sí, que no forzosamente son inertes. En este caso, el metabolismo de la selegilina nos va a producir anfetaminas, ¿sale? Que van a ser los responsables de los efectos secundarios. Y luego tenemos los anticolinérgicos. ¿Por qué los anticolinérgicos disminuyen los síntomas en la enfermedad de Parkinson? Cuando nosotros tenemos una disminución de la dopamina en el sistema nervioso central, eh, va a haber un desbalance entre el neurotransmisor dopamina y va a predominar más en la acetilcolina. Entonces, si nosotros hacemos que la acetilcolina
se disminuya, los síntomas van a disminuir, ¿sale? En los pacientes con Parkinson. Si recuerdan, los receptores M1 se encuentran en el sistema nervioso central, que son receptores muscarínicos 1 colinérgicos, ¿sale? Entonces, esto lo que nos produce como un efecto neto, pues va a ser que la activación dopaminérgica. De igual forma como los otros, se va a preferir en enfermedad de Parkinson temprana y los efectos adversos pues van a ser los síntomas anticolinérgicos, que ya vimos también en la clase pasada. Entonces, principalmente los anticolinérgicos se van a utilizar para evitar este desbalance entre la dopamina y la acetilcolina, que puede ser el responsable de muchos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Luego, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en fisioterapia? Pues uno es que vamos a tener una pérdida de la eficacia de la levodopa conforme el paciente vaya entrando en etapas más crónicas. Por lo tanto, va a tener más temblor de reposo y esto puede producir dolores articulares o musculares específicos por lo mismo. También se tiene que detectar este fenómeno de on-off. El fenómeno on-off se va a ver en esta grafiquita en la cual nosotros tenemos como este conito sombreado en el cual vamos a tener el paciente que va a estar funcionando adecuadamente sin presentar disinesia, ¿sale? Fuera de este conito, vemos que esto es en etapas tempranas de la enfermedad y esto ya es en etapas más tardías. Si nosotros estamos dando dosis de levodopa, que se dan en este momento, van a aumentar los niveles plasmáticos y mientras esté dentro de este triangulito, pues el paciente se va a encontrar lo más normal posible. ¿Qué es lo que pasa conforme va pasando el tiempo? Cuando nosotros empezamos a dar dosis de levodopa, se va a producir este fenómeno de la disinesia, o sea, la misma levodopa va a producir disinesias, lo cual pues va a entorpecer las actividades de la vida diaria del paciente y también la terapia. Luego, por abajo, lo contrario, tenemos el efecto off, que es en el paciente, cuando el paciente está completamente pues paralizado, ¿sale? Va a tener una disminución del movimiento. Entonces, por eso se llama fenómeno on-off. Aquí está, digamos, el paciente en off, ¿sí? Y acá tenemos el paciente en on, ¿sí? Entonces, como podemos ver en esta gráfica, conforme más va pasando el tiempo, pues este fenómeno va a ser más frecuente y también la aparición de disinesias como efecto secundario de la levodopa. Y por último, otra consideración importante, pues son las complicaciones cardiovasculares, específicamente, y como ya habíamos dicho, la hipotensión ortostática y posteriormente las arritmias, ¿ok? Que esto nos va a dar alteraciones en o bueno, va a interferir con la fisioterapia. Luego vamos con la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer va a ser una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de neuronas en la región entorrinal y el hipocampo. Las neuronas que se encuentran en estas regiones, pues son las que se encargan de la memoria. Por lo tanto, la enfermedad de Alzheimer se va a caracterizar por una pérdida de la memoria. Se va a dividir en tres etapas. La etapa preclínica, en la cual se va a ir acumulando una sustancia tóxica en las neuronas. Y la segunda etapa, que es cuando ya esta sustancia tóxica nos empieza a dar alteraciones cognitivas leves, y ya en la etapa 3 es en la que el paciente se va a encontrar en una etapa de demencia con todo lo que esto significa. Entonces, la principal fisiopatología va a ser dada por una atrofia y degeneración de las neuronas colinérgicas subcorticales, lo cual nos va a dar una disminución de la acetilcolina en el sistema nervioso central. Entonces, con base a esta aseveración, es como van a actuar los fármacos que intervienen en la enfermedad de Parkinson. Entonces, así, estos fármacos se van a dividir en dos, en inhibidores de la acetilcolinesterasa y en antagonistas del receptor NMDA, que es un receptor de glutamato. Esos son como los grupos farmacológicos específicos, pero también tenemos los fármacos que se utilizan para el tratamiento de los síntomas conductuales, que esos no los vamos a ver en esta clase, pero que también son importantes y los vamos a ver en clases
subsecuentes. Entonces, si nosotros tenemos inhibidores de la acetilcolinesterasa, el efecto neto de estos inhibidores va a ser que va a aumentar la acetilcolina en el sistema nervioso central, como más o menos parecido a a lo que veíamos con la piredostigmina en la miastenia gravis, nada más que esto se da a nivel periférico, cuando los inhibidores de la acetilcolinesterasa para el Parkinson van a actuar a nivel central. ¿Cuáles son estos? El donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. Luego tenemos los agonistas del receptor de NMDA, que es la memantina, y lo que utilizamos para el tratamiento de los síntomas conductuales van a ser antipsicóticos atípicos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y ansiolíticos. Estos tres grupos farmacológicos los veremos en la siguiente clase. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inhibidores de la acetilcolinesterasa? Pues como efecto neto va a mejorar las actividades de la vida diaria, por lo tanto para nosotros es muy importante. También va a mejorar la conducta y la cognición. Y lo más importante de esto es que puede retrasar de 6 a 12 meses la progresión de la enfermedad. ¿Ok? Entonces estamos hablando prácticamente de un año en lo que pues, se puede retrasar los síntomas de esta enfermedad. Por lo tanto es muy importante detectarlo tempranamente para que la enfermedad de Parkinson, y eso va a depender de cualquier personal de la salud que esté viendo a estos pacientes y para que podamos ayudarlos en este aspecto. Y ahora, ¿cuáles van a ser los efectos adversos de los inhibidores de la acetilcolinesterasa? Pues son síntomas colinérgicos, ¿sale? Porque vamos a producir un efecto neto mayor de acetilcolina. Entonces, ¿cuáles son estos efectos colinérgicos? Los mareos, náusea, vómito y diarrea, ¿sale? Todo esto es secundario a los receptores de acetilcolina en el tracto gastrointestinal. Y luego tenemos eh, el activador o el agonista de los receptores NMDA, en la cual se va a utilizar ya en una fase un poco más tardía. Recuerden que el glutamato es eh, un fármaco perdón, un neurotransmisor que es activador y pues puede producir neurotoxicidad. Entonces, esto es lo que va a hacer la memantina, disminuir la neurotoxicidad por el glutamato y se va a dar normalmente en complemento con los inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero de nueva cuenta, este ya se da en etapas más tardías. También va a retrasar el deterioro clínico de los pacientes y los efectos adversos realmente son poquitos, pueden ser cefalea leve o mareo. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones en fisioterapia de estos fármacos? Uno, que tenemos que tener una detección temprana de la enfermedad. Si estamos atendiendo pacientes, los cuales los pacientes les están refiriendo pérdida de la memoria, olvidos, que se les están olvidando las cosas, que se les olvidan los ejercicios que les están dando, bueno, pues podemos tener ahí un foquito rojo para enviarlo al neurólogo para que pueda determinar si el paciente tiene enfermedad de Alzheimer o alguna otra demencia que sea o que se pueda tratar adecuadamente. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es una instauración precoz del tratamiento, lo cual va a disminuir la progresión de la enfermedad. Ya quedamos que hasta en un año. O sea, le estamos ganando un año de calidad de vida al paciente. Y también se tienen que monitorizar los efectos colinérgicos, como ya vimos, diarrea, hipersalivación y el dolor abdominal. Si recuerdan, la acetilcolina o el sistema nervioso parasimpático produce aumento de la motilidad intestinal, produce hipersalivación, bueno, salivación. Entonces estos efectos van a ser hipersalivación y tanto la diarrea como el dolor abdominal se dan por este aumento de la motilidad intestinal. Y por último, vamos a ver la esclerosis lateral amiotrófica. Esta esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad mixta de las neuronas motoras, lo cual va a producir una alteración en las neuronas motoras del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, específicamente, o que ya sabemos que las del sistema nervioso periférico se encuentran en el asta anterior de la médula espinal, lo cual nos va a condicionar una debilidad rápidamente progresiva que bueno, cuando la enfermedad destruye las motoneuronas, pues conforme más vaya aumentando esta destrucción de motoneuronas, se va a producir esta debilidad. Normalmente cuando se pierde el 50% de las motoneuronas, se pasa de un estadio, de un 5 en la escala de fuerza a un 4, ¿sale? Entonces, esto va a ir disminuyendo cada vez más hasta que el paciente se encuentre en parálisis total, lo cual
secundario a la denervación se produce atrofia muscular y uno de los principales signos de el síndrome de neurona motora periférica, pues van a ser las fasciculaciones. Entonces, las fasciculaciones son muy típicas en este tipo de pacientes. En etapas ya más adelantadas de la esclerosis lateral amiotrófica, se puede producir disartria y disfagia por la alteración de los núcleos de los nervios craneales y al diagnóstico pues va a haber una sobrevida de 2 a 3 años, ¿sale? Entonces, pues sí, el pronóstico es bastante sombrío en esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son uno de los principales o lo que se atañe que produce la esclerosis lateral amiotrófica, la fisiopatología? Puede ser la excitotoxicidad por el glutamato, una de las principales, pero también el estrés oxidativo o disfunciones mitocondriales. Entonces, como vemos, de acuerdo a la fisiopatología, pues va a ser donde se van a encontrar o donde vamos a tener los mecanismos de acción de los fármacos. Entonces, si tenemos excitotoxicidad por glutamato, pues vamos a tener bloqueadores de glutamato. Este va a ser, y este fármaco fue utilizado desde los años 90 como la única terapia medio disponible o sea, para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica, que es el Riluzol. También tenemos un fármaco que nos ayuda a disminuir el estrés oxidativo, que es la edarabona. Y como vemos que esta es una enfermedad mixta de la neurona motora, pues vamos a tener tanto síntomas de neurona motora periférica como de neurona motora central. La principal de la neurona motora central pues va a ser la espasticidad. Y la espasticidad se puede tratar con baclofeno, tizanidina, benzodiazepinas, toxina botulínica, que van a ser fármacos que veremos en dos clases. Entonces, ¿qué es lo que hace el riluzol? Va a inhibir la liberación de glutamato y al sí mismo, o sea, tiene un efecto mixto, la inhibición de la liberación de glutamato y va a ser un antagonista de los receptores postsinápticos NMDA, ¿sale? Entonces va a actuar en estos dos sentidos, lo cual va a disminuir la citotoxicidad por glutamato. El problema del riluzol es que la supervivencia del paciente aumenta solo en 2 a 3 meses y puede ser un fármaco que es caro, entonces eh, aquí ya depende, ¿no? O sea, esto es algo que se le tiene que informar a la familia para determinar si va a tomar la decisión o no, y el paciente de tomar riluzol. En general es bien tolerado y de los pocos efectos adversos que va a tener va a ser náusea o diarrea. Y por el otro lado tenemos la edarabona, que lo que va a ser una eliminación de los radicales libres y por lo tanto va a disminuir el estrés oxidativo, que como ya vimos es una de las principales fisiopatologías de la esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, este fármaco se ha visto que en pacientes que ya tienen enfermedad ya moderada o grave ya no nos da ningún beneficio, pero nuevos estudios se han dado cuenta de que si agarramos a los pacientes en etapas muy tempranitas, pues sí puede tener algún efecto leve en la esclerosis lateral amiotrófica temprana. ¿Por qué es importante a pesar de que solamente nos da efectos leves? Es que son intentos de tener algún fármaco que pueda detener la progresión o enlentecer la progresión de esta enfermedad que tiene un pronóstico muy sombrío. Prácticamente todo el tratamiento de estos pacientes va a ser dada por rehabilitación, ¿sí? Pero estos fármacos son como algunas luces que van saliendo en este camino tan sombrío para estos pacientes. Y los trastornos, o perdón, los efectos adversos que nos van a dar pueden ser trastornos de la marcha y cefalea, aunque esto también sigue siendo muy leve. ¿Sale? Entonces, pues muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas.